Saludos estimados estudiantes. A continuación vamos a presentar un ejemplo en el que vamos a desarrollar la aplicación de las integrales en la rama de la economía o de la administración. Este es un ejemplo muy importante en donde se ve reflejada su aplicación y va orientado a un problema que tiene que ver con el costo marginal y que es muy similar al que tienen en sus talleres. El problema nos plantea lo siguiente, nos dice: el costo marginal de los productos ABC es C' de X igual a 6 más 0.002X y el costo de fabricar 150 unidades corresponde a 1.600 pesos. La pregunta es: ¿cuál es el costo de producir 250 unidades? Además, teniendo en cuenta que los artículos se venden a 10 pesos cada uno. También nos preguntan sobre determinar el incremento en la utilidad si el volumen de la venta se incrementa de 1.000 a 2.000. Entonces aquí, antes de empezar a sacar los datos que el problema nos arroja, hay que identificar precisamente qué corresponde al costo marginal, porque recuerden que el costo marginal es simplemente el costo que se genera cuando se produce una unidad adicional, ¿sí? Y para hallar el costo que nos están preguntando acá, es decir, el costo de producir 250 unidades, primero que todo tengo que hallar la función costo, ¿sí? Pero esa función costo se halla dada el costo marginal. ¿Cómo hallo para hallar la función costo? Pues tengo que integrar esta función costo marginal. Recuerden que la integral nos va a arrojar la función original, y la función original, dada la derivada que nos están dando aquí, que es el costo marginal, nos va a generar al integrarse el costo total. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí nos están diciendo también una clave. Nos dicen que cuando se fabrican 150 unidades, el costo de esas 150 van a ser 1.600. Entonces, con estos datos que tengo acá, y lo voy a necesitar cuando ya haya determinado cuál es la función costo, ¿sí? Y después de que determine la función costo es cuando ya debo evaluarla cuando se hayan producido 250 unidades. Seguidamente hay que tener en cuenta que el problema también nos está hablando de esta otra clave que estoy señalando, que significa los artículos se venden a 10 pesos cada uno. Eso es un concepto que ustedes tienen claro y es lo que hace referencia al ingreso. Aquí nos están diciendo en pocas palabras que el ingreso de producir determinadas unidades está dado por 10 pesos cada uno, es decir, cada unidad vale 10 pesos, por lo tanto la función que podemos tener para ingreso es 10x. También nos dicen que hay que determinar la utilidad, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que ¿qué significa la utilidad? La utilidad está definida como los ingresos menos los costos. Por lo tanto, aquí ya tenemos la función ingreso, que sería 10x, y la función costo, pues es la que debemos generar desde el principio del problema. Una vez tengamos ambas funciones, las restamos y pues tenemos que evaluar la de 1.000 y la de 2.000 para encontrar la diferencia. Entonces, esos son los datos que nos está dando el problema. Primero, la función costo marginal, que está dada de esta manera. Nos piden que hay que hallar la función costo. Como ya les decía, la función costo se halla integrando la función costo marginal. El problema nos da otra clave, que es el costo de producir 150 unidades. Nos está diciendo que el costo de producir 150 unidades es de 1.600. También nos preguntan que cuando ya tengamos la función costo, ¿cierto? Debemos entonces encontrar cuál es el costo cuando se producen 250 unidades. Y acá nos hablan de los ingresos al vender a 10 pesos cada artículo, pues eso nos genera una función que está definida como R de X, ¿sí? Donde nos dice que recuerden que X va a ser las unidades y el valor de cada unidad son 10 pesos. Entonces aquí la función ingreso está dada como 10x. Se ha utilizado la letra R. Seguidamente también el problema nos está diciendo que hay que hallar la utilidad, ¿cierto? Para saber cuál es el incremento de 1.000 a 2.000. Pero entonces necesito, eso que me indica que tengo que hallar la función utilidad. Pero sabemos que por definición la función utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos. Por lo tanto, necesito de esta función que me está dando acá y de la función costo que debo determinar desde el inicio del problema. Seguidamente, simplemente lo que voy a hacer es restar, o sea, evaluar la función utilidad cuando vale 1.000, ¿cierto?
y cuando vale 2000 para hacer la diferencia y así encontrar el incremento en la utilidad de ese volumen de venta, de 1000 a 2000. Entonces, la solución se nos presenta de la siguiente manera. Para encontrar la función costo, como ya lo he dicho, se debe integrar la función costo marginal. Por tanto, lo que hacemos es aplicar la integral, ¿sí?, a la función costo marginal. Recuerden que la función costo marginal es esta. Y entonces cuando integramos, recuerden que uno se identifica fácilmente que hay que integrar cuando nos dan pues la derivada de la función. Y C' es la derivada de la función costo, que se define como costo marginal. Entonces, al integrar esto nos va a quedar la función costo, la cual aquí aplicamos las propiedades, ¿cierto? Y entonces mire cómo nos está quedando esta integral. Ya integrado, ¿cómo nos quedó? Nos dice que la función costo entonces está dada como 6x más 0,001x al cuadrado más c. Recuerden que esta c no la conozco porque estamos hablando de una integral indefinida. Entonces es necesaria para poder completar la función, porque pues no puedo dejarla sin saber esa c cuál es. Entonces, ¿cómo hacemos cuando no conocemos el valor de la constante c? Entonces simplemente es cuando hacemos uso de una de las claves que nos da el problema. Recuerden que el problema nos estaba diciendo que el costo de producir 150 unidades era 1600. Pues entonces ahí es donde vamos a utilizar esa clave. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos la función costo que hemos venido trabajando, donde aparece la c, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta entonces que lo que vamos a hacer es evaluarla, es decir, donde está la x ponemos el 150, observen, pero pues como no conozco la c, ¿cierto? Entonces simplemente coloco los datos y de esta manera nos damos cuenta, entonces operamos, ¿sí? Pero como sabemos que el costo de producir 150 es 1600, entonces sabemos que podemos reemplazar este C de 150 por 1600. Entonces nos va a quedar la igualdad expresada así. 1600 igual a 900 más 22,5 más C. Lo único que debo hacer aquí simplemente es despejar la C. ¿Y cómo nos queda despejada entonces la C? Así. C es igual entonces a 677,5, es decir, ese valor de esa constante que no conocía está determinado de esta manera. Entonces, con esa constante que ya tengo, ya podemos decir que hemos completado nuestra función costo para la empresa. Entonces, la función costo quedó determinada de esta manera. Mire, C de x es igual a 6x más 0,001x al cuadrado más 677,5. Ahí hemos determinado la función costo. Entonces, ¿qué hacemos con esa función costo? Pues entonces es cuando vamos a responder la otra pregunta que nos hacía el problema, donde nos decían que ¿cuál es el costo de producir 250 unidades? Como ya tengo mi función costo completa, con todos los valores con la c también, lo único que tengo que hacer es evaluar esta función, pero cuando x valga 250. Entonces reemplazamos y operando nos está saliendo que cuando se producen 250 unidades se genera un costo de 2240. Seguidamente, con eso que ya tengo, nos piden a nosotros calcular el incremento en la utilidad. Pero ¿qué tenemos como utilidad? Primero tenemos la función ingreso, que es r de x igual a 10x, ¿cierto? Tenemos la función utilidad, que por su definición sabemos que es simplemente la diferencia entre los ingresos y los costos. Y pues ya tenemos la función ingreso, tenemos la función costo. Lo único que tenemos que hacer es la resta entre esas dos funciones. Pero evaluando esa función utilidad, primero que todo, cuando valga 1000 y cuando valga 2000. Entonces, tenemos la siguiente función. Función utilidad, miren que aquí hemos reemplazado la función ingreso, la función costo. Hacemos la resta entre ambas funciones, nos está quedando que la utilidad se define como esta función. 4x menos 0.01x al cuadrado menos 677,5. Con esa función utilidad que tengo, lo único que debo hacer es evaluarla cuando se venden 1000 unidades y cuando se venden 2000 unidades y hacer una resta. Entonces aquí tenemos que cuando se venden 1000 unidades, ¿qué hacemos? Evaluamos, miren lo que les digo. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuál es la utilidad cuando se han vendido 1000 unidades? Nos está arrojando 2322,5. Y
¿Cuál es la utilidad cuando se han vendido 2000 unidades? Entonces al operar se nos arroja 3322,5. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el incremento en la utilidad cuando ha pasado de 1000 a 2000? Pues simplemente es calcular la diferencia entre los dos valores que se han obtenido anteriormente. Entonces restamos 3322,5 menos 2322,5 y obtenemos un incremento en la utilidad de 1000 a 2000 de exactamente 1000 pesos. Entonces de esta manera hemos solucionado este problema. Y pues asimismo son los problemas que se presentan en los demás ejercicios. Espero les sirva y gracias.